Se le conocía como el perro que nadie deseaba, una criatura de subastas y repetidos rechazos. En cada ocasión, observaba a otros animales marcharse con nuevos dueños, mientras él permanecía, mudo, sin ser elegido y pasado por alto. La razón de su silencio, su negativa a ladrar, no se cuestionaba. Su mirada, fija intensamente en la puerta como si anticipara una llegada, era ignorada por todos. Posteriormente, en una mañana marcada por la nieve, un hombre invidente entró en las instalaciones de la subasta. Solo, lleno de dudas, simplemente buscaba un compañero que lo guiara. Los acontecimientos que siguieron fueron más que simplemente imprevistos, alteraron permanentemente el curso de dos existencias rotas. Esta narración explora heridas ocultas, devoción inquebrantable y una conexión que nadie anticipó. El ambiente de la sala estaba cargado con los olores del hormigón húmedo, heno viejo y una sensación de derrota. Acurrucado en un recoveco distante del corral de subastas de Almendralejo se alzaba un recinto metálico que se había vuelto demasiado familiar. El personal apenas miraba en su dirección. El ocupante canino no era un recién llegado, de hecho, su presencia allí se había registrado en más ocasiones de las que nadie quisiera recordar. Ahora se le conocía simplemente como perro. Esto no se debía a una incapacidad para ocurrírseles un nombre para él, no, tal gesto habría sido excesivamente compasivo. La razón era una renuencia a formar un vínculo emocional. Los nombres sugerían una conexión, y Perro no poseía conexiones restantes. Bajo la tenue iluminación fluorescente, Perro permanecía inmóvil, con la mirada perdida, contemplando más allá de los barrotes de hierro como si no estuvieran allí. Su pelaje, antes denso y lustroso, ahora se adhería a su cuerpo en mechones apelmazados de un gris desvaído y marrón sucio. No era avanzado en edad, pero su espíritu parecía antiguo, cada mirada transmitiendo el peso de demasiadas despedidas que nunca fueron suyas para elegir. El siguiente, anunció el subastador, con la voz teñida de un suspiro, como si estuviera cansado de recitar el mismo guión. Pastor alemán macho, 5 años, aproximadamente. Sin historial de adopción. Se ha observado agresividad. Devuelto en 3 ocasiones. Su tono carecía de severidad, era puramente rutinario, como anunciar otro lote de herramientas desechadas. El pequeño grupo de posibles adoptantes se movió, intercambió murmullos y dirigió sus miradas a cualquier parte menos hacia la jaula. Un hombre hizo una mueca cuando los ojos de Perro se encontraron con los suyos. Aunque no había rastro de amenaza en la mirada, solo una lejanía que transmitía, he presenciado demasiado para aceptar tu sonrisa, fue suficiente. Una niña tiró de la ropa de su padre, preguntando si podían visitar a los otros cachorros. Él no ofreció respuesta, simplemente giró sobre sus talones y se marchó. Perro no retrocedió. No gimoteó. No ladró. Había dejado de intentar ganarse el afecto mediante la actuación. Simplemente se sentó, recogiendo lentamente las patas bajos y con una deliberación que sugería que sus huesos conservaban el recuerdo de superficies más frías y noches más largas. Detrás del ruedo de la subasta, Sofía, voluntaria a tiempo parcial en el refugio y empática a tiempo completo, tomaba notas. Su responsabilidad era ostensiblemente registrar tendencias de comportamiento, pero últimamente se había dedicado a notar sus impresiones. Junto al nombre de Perro, inscribió, ¿por qué persiste en esperar? Porque Perro invariablemente esperaba, semana tras semana. Cada vez que alguien se acercaba, se levantaba, sin mover la cola, sin suplicar, solo se erguía, observando hasta que seguían de largo. Luego se sentaba una vez más, cada vez una fracción más lento. Hubo una ocasión durante esta subasta en particular en que una familia casi se detuvo. Una pareja, el hombre de aspecto rudo, evidentemente partidario de las razas de exterior. Miró a Perro, se acarició la barbilla y comentó, es uno devuelto. No, no necesito problemas. Y así,
la oportunidad desapareció con un gesto displicente. Perro permaneció inmóvil. Entonces resonó un ruido distinto, el clangor de un portón metálico cerrándose en la parte trasera de la sala. Por un breve instante, las orejas de Perro se crisparon. No fue una reacción significativa, pero Sofía lo observó. Marcó con un círculo la observación en su hoja, reaccionó al sonido. Eso constituía algo. El subastador aplaudió con poco entusiasmo. Muy bien, señores. Proseguimos. El siguiente es un macho más joven. Historial impecable. Más personas mostraron interés. Perro se quedó donde estaba, con la cabeza gacha, la mirada baja. Nadie pujó, y la jaula fue de vuelta rodando a la penumbra, como una escena recurrente representada demasiadas veces. Sin embargo, bajo esa quietud, algo se agitaba, algo oculto en lo más profundo del ser de Perro, una negativa a rendirse por completo. Una conexión aún no cortada. Sofía se quedó después de que la concurrencia se dispersara. Se acercó a la jaula de Perro, se acuclilló y murmuró: ¿A qué te aferras todavía? Perro no ofreció respuesta, pero sus ojos se encontraron con los de ella por un instante fugaz, y eso fue suficiente para que ella añadiera una última nota al margen de su papel: sigue esperando a alguien. Lo que Sofía desconocía, y lo que Perro no podía articular, era que ese alguien ya había emprendido su viaje hacia él. Simplemente aún no lo había alcanzado. Y a su llegada, no buscaría una mascota, estaría en busca de un compañero. El invierno de Almendralejo no pide permiso, simplemente se manifiesta, gélido, inflexible y pesado, similar a la quietud profunda que desciende cuando la vida de uno se altera abruptamente. En la calle Mayor, las aceras estaban ocultas bajo una capa de nieve, y entre la librería y una destartalada tienda de aparejos había un tramo de escaleras que ascendía a un modesto apartamento sobre la ferretería del tío de Mateo Vargas. Y allí, en esa vivienda, tenuemente iluminada por la suave luminiscencia azulada de un radio despertador, Mateo estaba sentado en soledad, atendiendo a un mundo que ya no podía percibir. 34 años no es una edad avanzada, pero se siente como una eternidad cuando uno ha pasado de reparar maquinaria averiada y recorrer campos bañados por el sol a contar meticulosamente los pasos entre el dormitorio y el baño, como un individuo atravesando un campo de minas. Mateo no siempre había sido invidente. Apenas 8 meses antes, podía distinguir el número de serie de una válvula de aceite sin dudarlo. Tras una detonación en el trabajo y un destello cegador, ya no podía leer su propio nombre, ni siquiera con su propia letra. Había dejado de medir sus días por fechas. En lugar de eso, seguía el paso del tiempo a través de los sonidos. El crujido del calzado de su tío en el pasillo significaba las 6 de la mañana. El televisor de los vecinos, invariablemente demasiado alto, indicaba la hora del almuerzo. La voz del presentador del telediario de la tarde a las 6 de la tarde significaba que otro día había concluido silenciosamente. Sin embargo, había algo distinto en esta mañana en particular. Su tío tenía una visita abajo, un cliente frecuente con una risa sonora y opiniones más robustas que su juicio. Mateo no podía verlos, pero podía discernir cada palabra. «Están haciendo otra subasta», dijo el hombre. «Esos perros otra vez. La mayoría vuelven dañados. Indomables. No está bien». Ese término, dañado, se incrustó en el pecho de Mateo como esquirlas. Lo conocía íntimamente. La gente no se lo decía a la cara, pero él lo detectaba en la forma en que le ofrecían ayuda antes de que la pidiera, en el modo en que comentaban: «Lo estás haciendo admirablemente», cuando conseguía servirse su propio café, como si levantarse de la cama fuera un acontecimiento extraordinario y no un simple lunes. No obstante, la idea de los perros en una subasta persistió en sus pensamientos mucho después de que las voces hubieran disminuido. Perros esperando. Perros evaluados antes de darles una oportunidad.
Algo en ese concepto se negaba a soltarlo. Así que, preguntó en voz baja, como si confesara algo ignominioso, ¿permiten adopciones en esos eventos? Su tío vaciló. Sí, si rellenas los papeles necesarios. La mayoría no se los llevan. Animales difíciles. Todos han soportado algo. Mateo dejó que la palabra, algo, reposara en su garganta como una pequeña piedra. No necesitaba un perro impecable. Ni siquiera deseaba un héroe. Simplemente buscaba un motivo para alargar un poco más su paseo matutino. Esa noche, con solo el frío y rítmico tic-tac del calentador como compañía, Mateo se sentó al borde de su cama, sus dedos trazando la vieja cicatriz de la explosión en su palma. No poseía soluciones, solo la misma pregunta repitiéndose en su mente como un latido vacilante: ¿y si el perro que nadie deseaba es el único ser que comprende la carga que llevo? Comprendía lo que la gente supondría. Un ciego adoptando un perro agresivo y devuelto sonaba como la crónica de un desastre anunciado. Sin embargo, la idea persistía. Si acaso, se intensificaba cuanto más lo consideraba. Fuera, el viento aullaba, no con crueldad, sino con franqueza, como si despejara el camino para algo. Y en la tranquila resonancia de esa noche, Mateo tomó una decisión. Iría, no con la expectativa de descubrir un milagro, sino porque una intuición le sugería que podría haber alguien ahí fuera que no necesitara ser visto, simplemente que se confiara en él. A la mañana siguiente, Mateo se encontraba en el perímetro de un solar cubierto de nieve que olía a óxido, heno y recuerdos lejanos. La camioneta de su tío lo había dejado allí con una simple palmada en el hombro y la pregunta: ¿estás seguro de esto? Mateo no había respondido, se aferraba a algo que no requería justificación. Su bastón blanco contactaba con el suelo delante de él, asemejándose a un pulso, gradual, constante, vacilante. Esto no era un acto de valentía, sino de necesidad imperiosa. El mercado de ganado de Almendralejo no estaba construido para la comodidad. Los suelos estaban cubiertos con una capa arenosa de sal, y el aire interior zumbaba con murmullos apagados y el sonido de jaulas metálicas tintineando. El subastador apenas registró la entrada de Mateo. ¿Está perdido?, inquirió, entrecerrando los ojos ante el bastón blanco como si fuera incongruente en un espacio lleno de ladridos y posibles compradores. Antes de que Mateo pudiera articular respuesta, Sofía apareció por una entrada lateral. No está perdido, afirmó ella con convicción, su voz transmitiendo amabilidad y firmeza a la vez. Está aquí por perro. Se hizo el silencio. Se refiere a ese, pronunció el subastador, casi riendo entre dientes. Ese perro, indicó con el pulgar hacia atrás, donde la jaula que nunca se movía permanecía como un mueble que todos fingían ignorar. Es uno devuelto. ¿Estás seguro de que no prefiere uno que de verdad responda cuando se le llama? Mateo inclinó la cabeza. No, respondió suavemente. Deseo aquel por el que nadie más se quedó. Eso captó la atención de Sofía. Se acercó más. Usted no puede verlo, dijo ella con dulzura, pero creo que él sí puede verlo a usted. Perro estaba recostado, con la cabeza apoyada contra el lateral de su recinto. A primera vista, no se movió, pero Mateo avanzó, golpeando su bastón sin prisa, cada paso medido. Sofía descorrió el cerrojo sin decir palabra. La puerta de la jaula gimió. Perro levantó la cabeza, sin rapidez, sin dramatismo, simplemente la alzó. Sus ojos se fijaron en el rostro de Mateo como si estudiara una carta de navegación desconocida. Mateo no intentó alcanzarlo. En lugar de eso, se arrodilló, colocó el bastón sobre sus muslos y simplemente esperó. Transcurrieron unos instantes, entonces Perro emitió un gruñido. No fuerte, no salvaje. Una nota de cautela, un sonido bajo, retumbante, receloso.
Mateo permaneció inmóvil. No intentas asustarme, afirmó. Estás asustado. Me marcharé. Eso fue efectivo. Perro parpadeó, sus orejas se movieron. Sofía contuvo el aliento. En todas las semanas que había trabajado allí, nadie había mantenido la compostura ante ese gruñido. Nadie había respondido de tal manera, particularmente alguien que ni siquiera podía anticiparlo. Suéltelo, ordenó Mateo. El subastador se mofó. Oiga, amigo. Suéltelo. Así que Sofía obedeció. Perro no embistió. No huyó. Se irguió, se sacudió una vez y luego avanzó con la lentitud de la melaza en invierno hacia Mateo. Dio una vuelta, luego dos, olfateó el bastón, olfateó el abrigo, y luego hizo algo peculiar. Se sentó al lado de Mateo, no delante. No enfrente, justo a su vera. No se había emitido ninguna orden, no había recompensa visible, solo confianza en su manifestación más delicada e imprevista. Mateo extendió la mano, sus dedos contactando con el pelaje de perro, áspero, duro, parecido a un vellón curtido por la intemperie. Perro no retrocedió. El subastador finalmente masculló, es suyo si lo desea. No se aceptan devoluciones. Hubo una pausa, una transformación, un sonido que nadie pudo identificar con precisión, como una criatura herida que finalmente exhala. Mateo se levantó. Perro se irguió con él. Se marcharon juntos, paso a paso, dejando atrás a los perros más jóvenes, a la multitud que aún murmuraba, a Sofía, que permanecía inmóvil, con su tablilla parcialmente bajada. Mientras desaparecían por el portón del solar, Sofía escribió apresuradamente algo en su página en mayúsculas, se encontraron. El apartamento situado sobre la ferretería del tío de Mateo no estaba configurado para dos seres que reaprendían el arte de la confianza, especialmente cuando uno se negaba resueltamente a comunicarse y el otro había perdido la capacidad de ver. Era compacto, un pasillo angosto, una cocina donde las encimeras servían más como fuentes de magulladuras que como puestos para preparar comida, y un dormitorio solitario lleno de una sobreabundancia de preguntas sin respuesta. Perro entró primero, sin seguridad, sin ser impulsado por la curiosidad. Estaba inspeccionando, con los hombros bajos, los músculos tensos, olfateando como si las propias paredes pudieran tomar represalias. Mateo lo siguió con pasos deliberados, contando mentalmente sus pasos, chocando con un perchero que había tenido la intención de reubicar una semana antes. Perro retrocedió ante el ruido abrupto. Su cuerpo se tensó y se retiró a un rincón cerca de la entrada principal, donde permaneció varias horas. Mateo rellenó el cuenco de agua, permaneció intacto. Puso pienso seco en un cuenco de cerámica impecable, con una pequeña fisura recorriendo su costado como un emblema silencioso. Perro ni siquiera lo investigó con el hocico. Simplemente yacía allí, fuertemente enroscado, con las orejas erguidas y los ojos fijos al frente como un centinela anticipando un ataque. Por la noche, los crujidos del apartamento parecían poner a prueba su resistencia. El radiador emitía siseos, las tuberías gemían. Con cada variación de sonido, las orejas de perro se erguían, todo su cuerpo se congelaba como si esperara un pretexto para huir. Mateo podía sentirlo, la tensión poseía un peso palpable, un ritmo. Este no era simplemente un perro aprensivo, este era un superviviente que esperaba la recurrencia de lo peor. El sueño no llegaba fácilmente. Mateo yacía en la cama, escuchando las respiraciones superficiales de perro desde el otro lado de la habitación. Murmuró en la oscuridad, no necesitas confiar en mí inmediatamente. Solo no pierdas la fe en mí. No hubo respuesta, pero Mateo no la había anticipado. Solo deseaba que perro siguiera prestándole atención. El segundo día fue más tranquilo. Perro no gruñó, pero tampoco mostró mucho movimiento.
Mateo dejó la puerta principal ligeramente entreabierta para ventilar, y Perro la miraba fijamente como si fuera una trampa. No comía a menos que Mateo se fuera a otra habitación. Cuando Mateo lo hacía, Perro avanzaba sigilosamente, tomaba 3 bocados y luego se retiraba una vez más, un progreso, si uno observaba con suficiente atención. Luego llegó el 4.º día. La lluvia repiqueteaba contra los cristales de las ventanas. Mateo, moviéndose en calcetines, perdió el equilibrio cerca del borde de la cocina. Su bastón se enredó con la pata de una silla. El suelo golpeó su espalda con un impacto sordo. Un dolor agudo le recorrió las costillas. Jadeó y maldijo en voz baja. Y fue en ese momento cuando Perro se movió desde su rincón de la habitación. Perro saltó hacia adelante, no alarmado, no con temor. Se abalanzó hacia Mateo y se plantó sobre él, con la cola inflexible, la cabeza baja, respirando rápidamente. Sus patas estaban apoyadas sobre el pecho de Mateo como si lo protegieran de algo invisible. La mano de Mateo ascendió lentamente, inseguro de qué esperar. Perro no gruñó. No se inmutó. Permaneció allí, temblando, tenso, pero inmóvil. Los dedos de Mateo se enredaron en el pelaje de su costado, húmedo, frío, tangible. De acuerdo, susurró Mateo. Ya me tienes. Esa noche marcó un punto de inflexión. Perro no volvió al rincón. Yacía frente a la cama de Mateo, con los ojos entrecerrados, las orejas moviéndose nerviosamente ante cada ruido, pero su cuerpo ya no estaba enroscado como un signo de interrogación. Estaba empezando a relajarse. A la tarde siguiente, ocurrió un suceso que Sofía más tarde calificaría de inconcebible. Mateo estaba en el umbral, la nieve empolvando los escalones exteriores, su mano en el pomo de la puerta. Sin pronunciar palabra, preguntó, ¿estás listo? Perro se levantó. Sin desgana, sin correa, simplemente se irguió y caminó a su lado, su hombro rozando ligeramente la pierna de Mateo. Se aventuraron juntos en el frío, ninguno tomando la delantera, ninguno quedándose atrás. Los vecinos observaban. Una mujer que cuidaba sus plantas cubiertas de escarcha parpadeó 2 veces. Un camarero detrás del escaparate de la cafetería se acercó más al cristal. La gente recordaba a ese perro. Y ahora deambulaba junto a un ciego como si estuviera destinado a ese papel, un espíritu renacido como protector. 2 figuras antaño abandonadas por el mundo, aprendiendo que quizás, solo quizás, ninguna de las 2 había estado realmente dañada. Simplemente se estaban esperando mutuamente para comenzar. Las noticias vuelan en Almendralejo, especialmente cuando andan a 4 patas y se mantienen en el lado ciego de un hombre que la mayoría de los residentes creían que nunca volvería a cruzar la calle Mayor por sí solo. Mateo y Perro no se movían como una unidad coordinada, se movían como una confianza compartida, materializándose paso a paso, silenciosos, sin anunciarse, pero imposibles de ignorar. Comenzó con pequeños sucesos. La mujer de la cafetería fue la primera en darse cuenta. Acostumbraba a dejar un cuenco de leche para los gatos callejeros, sin embargo, tras observar las patas de Perro, miró hacia Mateo y continuó su marcha, mientras el perro caminaba sin dar un solo tirón de correa. Reemplazó el cuenco por una servilleta doblada que contenía una galleta para perros. Ningún mensaje, solo una tácita expresión de gratitud. Luego estaba el bibliotecario. Había visto a Mateo merodear fuera de la biblioteca municipal en más de una ocasión. Salió una tarde, puso unos audiolibros en las manos de Mateo y susurró, para sus excursiones con el guerrero. Mateo no comprendió su significado, pero Perro permaneció perfectamente quieto todo el tiempo, como si entendiera cada palabra. No eran ostentosos, sin atuendos a juego, sin collares de colores brillantes, solo un hombre y un perro atravesando aceras cubiertas de nieve, paso a paso paciente.
Pero esa cadencia silenciosa no pasó desapercibida, especialmente para aquellos que recordaban a Perro, los individuos que lo habían visto confinado tras los barrotes de una jaula con aquellos ojos cansados, los que habían declarado, ese tiene algo roto por dentro. Ahora, ese mismo Perro guiaba a un hombre que no podía percibir nada, y lo hacía con una especie de elegancia no impartida en las guías de adiestramiento. Sin embargo, no todos sonreían al ver a Perro. Un hombre había comenzado a aparecer cerca de la residencia de Mateo, siempre manteniendo la distancia, siempre observando. Permanecía excesivamente quieto, se demoraba demasiado. No parecía inquisitivo, parecía calculador. Se llamaba Martín Campos. La mayoría de la gente ya no lo reconocía. Había mantenido un perfil bajo desde que perdió su empleo en seguridad privada, el tipo de hombre que una vez llevó una placa, ahora simplemente alguien que se desvanecía si se le examinaba demasiado de cerca. Perro lo detectó primero. La primera vez fue sutil, simplemente una vacilación en medio de su paseo. Perro se detuvo, con las orejas erguidas, los hombros rígidos. Mateo, desacostumbrado a este nuevo comportamiento, tiró suavemente de la correa y preguntó, ¿estás bien? Perro permaneció inmóvil, simplemente mirando fijamente el callejón que estaban a punto de pasar, con los músculos tensos como un resorte comprimido. Y entonces, con la misma rapidez, el momento pasó. Perro reanudó la marcha. Pero Mateo podía sentir la tensión en la correa, no miedo, no desconcierto, algo diferente, parecido a un recuerdo. Esa noche, Mateo se sentó en el sofá, pasando los dedos por el pelaje de Perro. ¿Qué percibiste ahí fuera?, preguntó. Los ojos de Perro estaban fijos en la ventana, perpetuamente vigilantes. Durante los días siguientes, se repitió. Perro se ponía tenso cuando pasaban ciertas esquinas, miraba más intensamente a camionetas oscuras paradas al otro lado de la calle con el motor en marcha. Mateo, aún aclimatándose a la sensación del mundo en lugar de a su apariencia, confiaba en lo que Perro le transmitía. Cada vez que Perro aminoraba la marcha, Mateo aminoraba la marcha. Cada vez que Perro se detenía, Mateo esperaba. La conexión no se basaba en la dominación, se basaba en la confianza. Y la confianza es difícil de desalojar cuando el mundo comienza a murmurar. Algunos de esos murmullos se convirtieron en preguntas. ¿Ese es el can del refugio? No tenía antecedentes. No puede ser la misma criatura. Incluso Sofía oyó los susurros. Observaba a Mateo pasear a Perro cerca de los límites del pueblo y anotaba cosas en su vieja tablilla, notas que no formaban parte de ningún registro oficial. Y entonces ocurrió una vez más. Una tarde fría, el viento cortante, las farolas vacilantes. Perro se detuvo en medio de la manzana. Esta vez, gruñó, no fuerte, no como una advertencia, sino bajo, controlado, como si informara a Mateo, no estamos solos. Y no lo estaban. Justo al doblar la esquina, Martín Campos observaba, con las manos en los bolsillos, su expresión inescrutable, sus ojos fijos en Perro como si examinara un cabo suelto. Mateo susurró, ¿qué ves? Perro no respondió, pero tampoco se movió. Una ráfaga de viento barrió el momento, pero algo había cambiado, la atmósfera, la rutina, la apariencia de tranquilidad. El pasado había detectado su presencia y los seguía de cerca. Almendralejo estaba acostumbrado al invierno, pero este en particular llegó con fuerza agresiva, como decidido a imponerse. El viento azotaba los callejones como una entidad consciente, los cristales de las ventanas temblaban con fuerza imperceptible y el cielo adquirió el tono de los estropajos metálicos. Mateo estaba en su apartamento, sus dedos tocando ligeramente el cristal de la ventana, sintiendo la vibración de la tormenta que se acercaba. La radio había emitido advertencias de posibles cortes de energía. Tales admoniciones antes le irritaban, ahora, las tomaba como verdades innegables.
Al anochecer, el apartamento se había sumido en la penumbra. Ni televisión, ni el suave zumbido del calentador, solo el tic-tac de un reloj mecánico y el frío colándose por cada rendija. Mateo encendió 3 velas y las colocó por la habitación, la luz vacilante reflejándose en la figura de Perro mientras yacía en silencio junto a la puerta principal, rígido, vigilante, inmóvil. Había un cambio en él esta noche, no miedo, no inquietud, algo más elemental. No temblaba ni se encogía, estaba observando. Mateo también lo sintió, esa carga peculiar en el aire, no proveniente de la tormenta, sino de otra cosa. A las 8:17 de la tarde, sonó el golpe, no fuerte, no frenético, solo 3 breves toques en la puerta. Mateo se detuvo en seco. Perro se puso en pie de un salto, un gruñido bajo emanando de su pecho, las orejas apuntando hacia adelante, la cola rígida. El golpe no se repitió. Mateo se acercó a la puerta con cautela, sus dedos rozando el picaporte. ¿Quién es?, preguntó. Silencio. Abrió la puerta apenas una rendija. Solo el viento. Una ráfaga de aire impulsó copos de nieve por el suelo. No había nadie en el rellano, pero Perro no estaba convencido. Gruñó más audiblemente, luego se lanzó pasando a Mateo, con los dientes al descubierto hacia el hueco de la escalera, donde unas huellas débiles y húmedas, frescas, conducían hacia abajo. Perro, llamó Mateo, con el corazón desbocado. Vuelve. El pastor alemán regresó sin prisa, aún mirando hacia el pasillo, su cuerpo vibrante de tensión. Mateo cerró la puerta, echó el cerrojo y luego se apoyó contra la pared, cada músculo tenso por la aprensión. La noche se alargó. Perro no descansó. No se movió de la puerta, ni siquiera para beber. A la mañana siguiente, la electricidad volvió con intermitencias. La caldera farfulló al ponerse en marcha. El aire se volvió más cálido, pero la habitación permaneció suspendida en el recuerdo de la noche anterior. Mateo contactó a Sofía. Llegó esa tarde, con la chaqueta empolvada de nieve, una expresión preocupada suplantando su compostura habitual. Algo anda mal, afirmó Mateo. Perro, es como si hubiera percibido algo ahí fuera. Alguien. Sofía no respondió de inmediato. Luego exhaló lenta y pesadamente. No tenía la intención de revelarte esto, no todavía, pero creo que debes estar al tanto. Sacó una delgada carpeta de cartulina de su abrigo y la dejó sobre la mesa. Mateo oyó el leve crujido de papel viejo mientras ella la abría. A Perro no solo lo devolvieron por gruñir o suspender una evaluación de adiestramiento, reveló ella. Provenía de un adiestrador de seguridad privada. Martín Campos. Mateo se tensó. El individuo que ha estado merodeando. Sofía asintió. Campos desapareció hace algún tiempo. Desapareció durante una misión en la zona boscosa más allá del pueblo. Cuando el equipo de rescate localizó a Perro, estaba herido, casi muerto de hambre, acurrucado en un ventisquero. Ni rastro de Campos, solo manchas de sangre y signos de congelación. ¿Nunca descubrieron el cuerpo?, inquirió Mateo, con voz hueca. No. ¿Y Perro? Dejó de reaccionar después de eso. Se encerró en sí mismo por completo. Se negó a comer. Permaneció inmóvil hasta que tú. A Mateo se le encogió la garganta. ¿Por qué yo? No estoy segura, respondió ella. Pero creo que fuiste la primera persona a la que no percibió como un peligro. El primero que no intentó ejercer control sobre él. Fuera, el viento había amainado, pero la tensión persistía. Perro permaneció cerca de la puerta, impasible ante la discusión, pero atento como un soldado recibiendo órdenes lejanas. Mateo lo miró, no con compasión, sino con profundo respeto. Has presenciado más que yo, murmuró.
Y sigues aquí. La realidad no era simplemente que Perro había soportado algo terrible, la realidad era que podría haber observado algo que nadie había tenido la fortaleza de enfrentar. Y ahora, lo que quiera que yaciera enterrado allá afuera en el frío ya no permanecía enterrado. Los había seguido a casa. Hay una cierta gravedad que se acumula cuando un individuo porta verdades no dichas. Perro no articulaba palabra, pero todo en él transmitía a Mateo que algo largamente enterrado estaba ascendiendo a la superficie. Desde la noche de la tempestad, Perro se había transformado. No estaba simplemente vigilante, estaba intensamente concentrado. Cada mañana, mientras Mateo se ataba las botas y cogía la correa, Perro lo dirigía hacia la misma ruta, fuera del pueblo, hacia la periferia del bosque, invariablemente el mismo sendero, invariablemente con un objetivo claro. Mateo identificó este patrón después de 3 días. Inicialmente, supuso que era simplemente un recorrido favorito, olores familiares, terreno más seguro. Pero Perro no optaba por la facilidad, optaba por el recuerdo. Cada vacilación, cada inclinación de su cabeza, se sentía como una marca. La correa comenzó a sentirse menos como un medio de guía y más como un mapa tácito. Al concluir la semana, Mateo telefoneó a Sofía. Creo que está intentando revelarme algo, afirmó. Sofía se unió a ellos al comienzo del sendero. No pidió pruebas, simplemente se puso a su paso mientras Perro guiaba el camino, con las orejas móviles, la cola baja pero firme. Atravesaron el bosque en silencio, sus botas crujiendo sobre la nieve endurecida, el viento serpenteando entre los árboles. Perro se movía con la precisión de un soldado en una misión. Y Mateo podía sentirlo, fuera lo que fuera a lo que se acercaban, no era nuevo para Perro. Era viejo, reconocible y angustioso. Entonces, poco antes del mediodía, Perro se detuvo. Ahora estaban en lo profundo del bosque, lejos de cualquier sendero discernible. Delante había una hondonada, bordeada por maleza cubierta de escarcha y una pendiente lo suficientemente pronunciada como para pillar a alguien desprevenido. Perro avanzó lentamente, deliberadamente, y luego comenzó a cavar, no de manera juguetona, no por curiosidad, sino con ferocidad. Sus patas desgarraban la nieve y la tierra helada con una desesperación que solo podía provenir del recuerdo. Mateo permaneció inmóvil, una mano apoyada en un árbol, escuchando el sonido de las garras contra el hielo, el gemido bajo en la garganta de Perro. Sofía se arrodilló a su lado. «Está buscando algo», comentó. «No», susurró Mateo. «Ya sabe dónde está». Perro no cesó hasta que sus patas encontraron algo firme, algo oculto. Sofía se agachó y retiró la nieve suelta, descubriendo un material viejo, un fragmento de la manga de una chaqueta, raída, descolorida, pero inconfundiblemente sintética. Señalaron el lugar y contactaron a la Guardia Civil. Al día siguiente, llegó la información: restos humanos. El cuerpo fue identificado mediante registros dentales como Martín Campos. Por primera vez en 2 años, el enigma de la desaparición de Campos tenía una resolución. Sin embargo, lo que tenía más importancia no era el nombre en el documento oficial, era quién lo había localizado o, más exactamente, quién los había llevado a ese lugar. La historia se extendió como un reguero de pólvora. Los medios de comunicación acudieron en masa a Almendralejo. Los titulares proclamaban: «El perro de un ciego resuelve un caso archivado», y «Perro de subasta conduce a la tumba de adiestrador desaparecido». Sofía gestionó más llamadas en un solo día que en todo el año. Pero Mateo no trató con los periodistas. En cambio, se sentó con Perro en el porche trasero de la tienda, una manta cubriendo sus piernas, la correa yaciendo suelta entre ellos. Perro apoyó la cabeza en la rodilla de Mateo, con los ojos cerrados, no durmiendo, sino finalmente tranquilo. «Lo recordabas todo», comentó Mateo. «Y aún así seguiste adelante».
Esa noche, Sofía regresó, trayendo más que palabras, una copia del informe inicial. Dentro había detalles que Perro nunca había sido capaz de transmitir. El último paradero conocido de Campos había sido a menos de 1 milla de aquel sendero. Perro había permanecido en las inmediaciones cuando llegaron los equipos de búsqueda, pero fue descartado como un perro callejero. La verdad había estado bajo sus pies todo el tiempo, esperando que alguien confiara en el silencio de Perro. Ahora lo habían hecho, y él había proporcionado lo único que nadie anticipó, un cierre. Pero aún más profundamente, entregó algo que solo Mateo podía percibir en su totalidad. Perro no solo sobrevivió a lo que ocurrió en aquellos bosques, eligió no permitir que aquello lo definiera. Y ahora, también había guiado a Mateo fuera de su propia oscuridad. 2 supervivientes, 2 caminos recorridos y un sendero que quedaba por andar juntos. La mañana siguiente al descubrimiento de la tumba, el pueblo despertó cambiado, no más frío, no más silencioso, sino consciente. Algo se había transformado. Almendralejo siempre había sido una comunidad donde los residentes conocían los perros de los demás. Pero ahora, miraban a Perro con reverencia, no simplemente como una mascota, no como un antiguo descarte de subasta, sino como algo más significativo, como prueba de que incluso los abandonados podían alcanzar un estatus legendario. Mateo no prestó atención a los titulares. Ignoró las llamadas, rechazó las entrevistas, nunca respondió al presentador de las noticias locales que dejó 3 mensajes en el contestador de su teléfono fijo. Sin embargo, no podía eludir a la gente en la calle. Susurraban a su paso, mantenían las puertas abiertas más tiempo, ofrecían tazas de café gratis que él nunca solicitaba. Algunos intentaban acariciar a Perro en la cabeza, Perro no lo permitía. Ya no era solo el guía de Mateo, era su apoyo incondicional. Esa noche, Mateo volvió al lugar donde todo comenzó, la casa de subastas. Los mismos escalones rotos, las barandillas corroídas. Solo que esta vez, Perro caminaba a su lado, con la cabeza alta. No fueron a la parte de atrás, fueron al frente. Mateo preguntó por Sofía, y cuando ella apareció, le entregó una placa, lisa y sencilla, hecha del roble que su tío había reservado. Grabadas en ella había solo unas pocas palabras. Nunca estuvo roto, solo esperaba a alguien. Sofía no pronunció palabra, no tenía necesidad. Más tarde, de vuelta en el apartamento, Mateo se sentó en el suelo. Perro yacía frente a él, sus respiraciones armonizando en la suave quietud. Mateo extendió la mano, sus dedos curvándose bajo la barbilla de Perro. No solo me guiaste, afirmó. Me trajiste de vuelta. Perro no reaccionó visiblemente, pero sus ojos se cerraron suavemente, y se inclinó, apoyando la cabeza en el pecho de Mateo, una única exhalación, el peso de 2 años finalmente levantado. Sofía lo visitó una vez más unos días después con una nueva propuesta, certificación oficial de servicio. Tras las acciones de Perro, el ayuntamiento estaba dispuesto a financiar cualquier adiestramiento que Mateo necesitara, reconocimiento público, acceso a nuevas iniciativas. Deseaban que Perro se integrara en algo más grande, una especie de representante. Mateo escuchó, luego negó con la cabeza con una leve sonrisa. No necesita un chaleco para tener valor, comentó. Ya está completo. Perro ya deambulaba sin instrucciones, detectando pasos de cebra, deteniéndose en los bordillos. En más de una ocasión, había guiado a Mateo alrededor de zonas resbaladizas antes incluso de que el bastón tocara el borde. Pero esto no se trataba de realizar tareas, se trataba de confianza. Y la habían construido, pieza a pieza delicada. Y ahora Mateo correspondía. Abrió la puerta, no solo para Perro, sino para cualquiera que alguna vez hubiera experimentado el rechazo, hubiera sido descartado o etiquetado como defectuoso, para aquellos a quienes se les informó que no eran aptos para una segunda oportunidad.
Comenzó a dirigirse a audiencias en refugios locales, no hablando del pasado de Perro, sino de su futuro, sobre lo que ocurre cuando un individuo elige la paciencia sobre la aprensión, la convicción sobre las categorizaciones. Y cada vez que hablaba, Perro se sentaba tranquilamente a su lado, con los ojos atentos, la cola quieta. Sin embargo, no fue hasta una tarde nevada, mientras el sol descendía bajo tras las montañas, que el último elemento encajó en su lugar. Mateo y Perro estaban en la cima de un sendero, el mismo sendero que llevaba al barranco, ahora cubierto por un manto de nieve polvo recién caída. No lo recorrieron esta vez, simplemente permanecieron en silencio. Perro no ladró. No gruñó. Simplemente observaba. Y para ser un hombre que no podía ver, Mateo de alguna manera lo comprendió a la perfección. Ese momento no era para la resolución, era para el agradecimiento. Dos almas que poseían toda justificación para dejar de confiar, toda razón para rendirse. Y sin embargo, allí estaban, lado a lado, avanzando, no por obligación, sino porque así lo eligieron. La nieve continuó su descenso. La correa permanecía floja. Y juntos, sin una sola palabra, se desvanecieron en la quietud, dos sombras revitalizadas por el tipo de afecto que nunca pidió permiso para existir.